Bueno, el tema de hoy será nebulosas y cúmulos estelares. Estos son ambos unos objetos que podemos encontrar dentro de las galaxias. A veces hay dudas sobre el tamaño, por decirlo así, de los objetos. Resulta que las nebulosas y los cúmulos son objetos bastante grandes, pero son objetos que encontramos dentro de una galaxia. Entonces, a veces hay confusión por los términos, a veces se cree que una nebulosa es lo mismo que una galaxia o que tiene el mismo tamaño o algo por el estilo. Pues no, realmente la nebulosa es algo mucho más pequeño, mucho más pequeño que una galaxia. Y por ejemplo, las nebulosas tienen unos tamaños muy variados, igual que los cúmulos, dependiendo de cómo se hayan generado y bueno, de toda su historia. Ya vamos a ir viendo un poquito más de eso. Entonces empezamos tratando un poquito qué es una nebulosa. Una nebulosa es prácticamente una acumulación de gas y polvo que a veces da origen a las estrellas, o a veces estas nebulosas son justamente generadas por la explosión de una estrella, ¿cierto? Entonces, acá en el ejemplo podemos ver una nebulosa. Esta se le llama nebulosa planetaria, creo que es la nebulosa de la hélice. Y esta es la nebulosa trífida. Son nebulosas como de unos orígenes bastante diferentes. Por ejemplo, estas dos, esta es más bien similar a esta, pero estas dos tienen orígenes muy diferentes y tamaños también muy diferentes. Esta es muchísimo más pequeña que esta, por ejemplo. Entonces ya vamos a ir ahondando en cómo se clasifican estas nebulosas, pero básicamente son eso, son acumulaciones de gas y polvo, sobre todo pues en forma de gas. ¿Qué tipos de nebulosas existen? Existen varios tipos de nebulosa. Existen dos tipos básicos, que es las nebulosas difusas y las nebulosas que sí tienen una forma. Entonces, dentro de las nebulosas difusas encontramos la nebulosa de absorción, la nebulosa de reflexión y la nebulosa de emisión, ¿cierto? Entonces, eh, ¿qué significa, por ejemplo, la nebulosa difusa? Perdón, sí, la nebulosa difusa de absorción. Significa que es digamos, una nube de gas muy denso que no deja pasar la luz que está detrás. Entonces, por ejemplo, esta es la nebulosa del caballo. Aquí vemos que hay algo que está generando que haya una luz en la parte de atrás. Obviamente, pues hay una gran cantidad de estrellas y esto genera que haya una gran cantidad de luz. Pero esta nube es tan densa, esta nebulosa es tan densa que no deja pasar esa luz, ¿cierto? Y como está un poquito alejado, por decirlo así, de la fuente de luz, no está siendo iluminado desde donde nosotros lo estamos viendo, no está siendo iluminado por las estrellas. Entonces, por eso las llamamos nebulosas de absorción. Por otro lado, tenemos las nebulosas de emisión, que son nebulosas que el gas está interactuando directamente con las estrellas. ¿Pero de qué forma? El gas está ionizado por, digamos, la energía de las estrellas. Entonces, ¿qué significa que está ionizado? En este caso podemos llamarlo como que produce su propia luz, mientras que las nebulosas de reflexión son nubes de gas que están solamente siendo iluminadas por estrellas, es decir, están reflejando solamente la luz de las estrellas, mientras que en las de emisión no se está reflejando la luz, sino que la luz está interactuando con el gas y lo está, digamos, está excitando este gas y este gas ya produce su propia luz. Entonces, es un poquito diferente. Bueno, en realidad es bastante diferente, ¿cierto? Los dos tipos. Y ya dentro de las nebulosas que sí tienen una forma, tenemos a la nebulosa planetaria y la nebulosa remanente de supernova. Entonces, ¿qué es una nebulosa planetaria? ¿Por qué se llama nebulosa planetaria? En realidad, no tienen nada que ver con planetas, nada, absolutamente nada que ver con planetas. Se llama así simplemente porque cuando William Herschel vio una nebulosa planetaria por primera vez con un telescopio, dijo que se parecía a un planeta, a cómo se ve un planeta a través del telescopio. Entonces, por eso las asoció con ese nombre, pero en realidad no tienen absolutamente nada que ver con un planeta. Estas nebulosas son generadas realmente por explosiones de estrellas
de una masa no tan grande como por ejemplo nuestro Sol. Este, digamos, es el destino que tendrá nuestro Sol. Después de que pase la etapa de gigante roja, ella va a expulsar sus capas exteriores y lo que se van a convertir en la nebulosa. Y va a dejar su núcleo descubierto, a lo que le llamamos enana blanca. Entonces, esto sucede con muchas estrellas que normalmente son las de una masa baja intermedia. Y tenemos este otro tipo que es remanente de supernova, que es una nebulosa que se forma después de una explosión de supernova. Estas son correspondientes a muertes estelares de mayor masa, es decir, estrellas más grandes, mucho más grandes que el Sol, son las que se pueden convertir en supernovas. Entonces aquí podemos ver que estos dos tipos de nebulosas son generados por la muerte de estrellas, mientras que en estas otras nebulosas, bueno, en esta absorción no, pero en la que está atrás, son zonas de formación estelar, mientras que estas son generadas por la muerte de una estrella. Entonces es distinto, el tamaño de estas es mucho menor que las zonas de formación estelar. Y bueno, como les decía, este remanente de supernova es una nebulosa que se forma después de esa explosión y normalmente como están asociadas a estrellas de mayor masa, pues lo que va a quedar en el centro es tal vez una estrella de neutrones. En este caso hay un púlsar. Esta es la nebulosa del Cangrejo. Lo bonito de esta nebulosa es que hace como 1000 años los astrónomos chinos registraron la supernova que dio origen a lo que hoy vemos de esta forma. Hoy vemos como una nebulosa, ¿cierto? Hace 1000 años quedó registrada en esta zona del cielo, pues en donde ahora está eso, una gran luz, ¿cierto? Que como los astrónomos chinos dijeron, pues algo se iluminó en esa zona de una manera muy importante. Entonces fue catalogado, quedó en la historia y ahora nosotros 1000 años después, con las fotos del Hubble y de otros telescopios, podemos observar eso. Entonces es súper lindo porque aquí vemos casi que en un periodo corto muy tiempo digamos, una parte de la evolución estelar bastante importante. Entonces, personalmente me parece súper bonito. Y bueno, aquí tenemos las Pléyades y la nebulosa que envuelve las Pléyades es simplemente digamos, el gas sobrante de su formación. Como las Pléyades está conformado por estrellas muy jóvenes, pues todavía tienen un poquito de ese gas que las creó, por decirlo así. Esta es nuevamente la nebulosa de la hélice. Como les decía, pues una nebulosa planetaria. Y esta es la nebulosa cabeza de caballo, como ya lo había mencionado antes. Bueno, podemos pasar a cunas estelares. La parte que más queremos tratar acá es la parte de el nacimiento de las estrellas, no tanto la muerte. Eso lo trataremos después. Estas dos la ahondaremos un poco más después. Por el momento queremos tratar más el tema de cunas estelares, ¿cierto? De las nebulosas que dan origen a las estrellas que hoy conocemos. Entonces, en estas nebulosas se forman todas las estrellas. Entonces, dependiendo del material que haya en esas nebulosas, va a haber tal cantidad de metales en las estrellas. Entonces, normalmente estos medios ya están, por decirlo así, contaminados por lo que quedó de la muerte de otras estrellas, ¿cierto? Porque en las estrellas, solo las estrellas son compuestas por hidrógeno, las primeras. Luego esas estrellas, toda su vida se dedicaron a fusionar ese hidrógeno, perdón, en helio. Y ya después las estrellas más grandes pueden generar hasta el hierro. Después del hierro ya empiezan a perder energía y en la explosión en la de supernova, por ejemplo, es que se forman el resto de elementos de la tabla periódica. Entonces, para que una estrella como la nuestra exista y para que nosotros como tal existamos, es necesario que en la nube hayan metales, que hayan otras cosas además de hidrógeno, ¿cierto? Entonces, por ejemplo,
Si no es así, pues no hay forma de formar planetas como los que nosotros conocemos, de formar algo como la Tierra o incluso generar vida. Sería completamente imposible generar vida con solamente hidrógeno. Entonces es importante que para la existencia de planetas es importante que estas nubes contengan estos otros elementos. Que miren, si uno va a ver, pues de qué estamos hechos y de qué está hecho en su mayoría el planeta, pues obvio que tiene una parte muy grande de hidrógeno, pero también tenemos una parte muy grande de otros elementos más pesados y eso es demasiado importante y eso es muy importante también para nuestra biología. Entonces, para la existencia de vida. Entonces, esto es una parte vital de nuestra existencia. Otra cosa importante, ¿cierto? Es que para que existan sistemas planetarios como tal, las estrellas tienen que ser más bien estables a lo largo de su vida. No pueden ser estrellas muy masivas porque esas estrellas mueren rápido y ya lo vamos a ir viendo con mayor calma. Esta es la nebulosa del Águila. Aquí se pueden ver los famosos pilares de la creación. Creo que al menos todos habremos visto una fotico de estos pilares de la creación. Son muy bonitos y toda la nebulosa es bastante conocida. Los colores generalmente están, pues generalmente no, en realidad están dados por los elementos que componen las nubes, pero a veces es complicado hablar de los colores en las fotos por el hecho de que son fotos que a veces son apilados de varios filtros, entonces filtro visible y también tienen filtro infrarrojo y de pronto también tienen ultravioleta, bueno, cosas por el estilo, entonces se empiezan a ver, digamos, mucha información en forma de color que a veces no corresponde todo como pues a lo que uno esperaría, como al mismo elemento o así. Y esta es la nebulosa de la laguna. También es súper bonita. La verdad no sé pues por qué se llama nebulosa de la laguna, pues en sí no le veo una forma muy definida, pero en general, como estos nombres son solo nombres coloquiales, pues tampoco es que sea muy importante. Los nombres reales digamos, reales no, científicos con los que se los trata, van a ser con el número, digo, bueno, sí, con un número y con el prefijo NGC o M, dependiendo del catálogo. Entonces hay unos objetos que están en el catálogo Messier, hay otros objetos que están en el catálogo NGC, New General Catalog, y el otro es el IC, no me acuerdo. Bueno, ese es otro catálogo. Entonces, esos son como los nombres oficiales con los que se tratan, pero en la literatura a veces y en la divulgación a veces es lindo llamarla con los nombres coloquiales. Bueno, este es un video sobre la nebulosa de Orión. Voy a compartir el link para que lo puedan ver más bien en sus casas con calma. Es una animación de cómo sería acercarse digamos, a la nebulosa de Orión, si uno de pronto pudiera como meterse y navegarla desde adentro. Entonces me pareció especialmente bonita esta animación. Parece que es bastante inspiradora. Entonces, por ejemplo, acá van hacia la nebulosa de Orión, claramente en la constelación de Orión. No sé si se alcanzó a ver el acercamiento que se hizo hacia la constelación como tal. Y aquí se saca como una fotografía de el Hubble que le tomó a esta nebulosa, que sería en visible, en longitud de onda visible. Y aquí continuamos con la foto en infrarrojo, tomada por el telescopio Spitzer, también un telescopio espacial. Este es en infrarrojo, entonces vemos que, digamos que hay una información distinta. Lo que vemos acá de lo que vemos acá. Si ven que en esta zona, esto se ve mucho más iluminado que acá. Acá se ve más iluminado, no sé, esta partecita. Acá se ve bastante iluminada esta parte. Bueno, eso significa que en infrarrojo esta zona es más brillante, por decirlo así, mientras que en visible
es más brillante, yo qué sé, esta zona, ¿cierto? Se ven diferentes cosas, por eso es importante y en astronomía se hace mucho lo de tomar fotos en diferentes longitudes de onda para poder observar toda la información que nos puede proveer una fotografía, ¿cierto? Que nos puede proveer una nebulosa. Entonces, por eso se hace lo de tomar en varios filtros y normalmente se usa toda la información conjunta de esos varios filtros. Y aquí al parecer se usó más como la foto en infrarrojo. Esta es a la que se le hace como una especie de animación. Puede verse, por ejemplo, que las estrellas tienen un tono como muy azulado. Eso quiere decir que son estrellas jóvenes las que ya son estrellas como tal, pero en sí esto es una zona de formación estelar, ¿cierto? Entonces la mayoría de cosas que vamos a encontrar son estrellas muy jóvenes o protoestrellas, acumulaciones de gas que más tarde se van a convertir en estrellas. Eso es casi todo lo que vamos a ver acá. Bueno, lo que ya vimos. Bueno, ahí les dejaré el link para que lo puedan explorar y pienso compartir también esas diapositivas por si les sirve y bueno, para los links. Listo, entonces ahora pasamos a este tema que es un poco más, por decirlo, como la parte que sigue después del nacimiento de la estrella, ¿cierto? Entonces estamos tratando, digamos, las dos zonas donde las estrellas van a convivir en sus primeras etapas, por decirlo así. Entonces, una es como la cuna estelar, porque es cuando ellas están ahí súper bebés naciendo, tal. Pero ya los cúmulos estelares corresponden como a la guardería, como cuando ya están más grandecitas, están ahí todavía junticas, pero ya son estrellas como tal, y ya se están, digamos, agotando digamos, el gas que hay a su alrededor, ya lo están casi todo, ya todo ese gas se formó en estrellas. Cierto que ese es el proceso. Las estrellas se forman de ese material, como les contaba, de ese material que hay en las nebulosas. Se forman por medio de acumulaciones, de interacción gravitatoria. Entonces, digamos, este gas está aquí girando, se empieza a acumular en una zona, como se empieza a acumular, empieza a traer más gas y más gas y más gas, hasta que empieza a calentarse y por muchos años y muchos millones de años se queda ahí acumulando y acumulando hasta que es suficientemente grande y lleva suficientemente tiempo para empezar a hacer fusión nuclear y ahí es cuando ya lo podemos llamar estrella, ¿cierto? Entonces, todas las estrellas que conocemos pasaron por ese proceso, todas tuvieron que formarse de alguna nebulosa. Ahora lo que sigue es que van a quedar, como se formaron junticas en una nebulosa, van a quedar como en cúmulos, ¿cierto? Entonces, los cúmulos tenemos dos tipos. Tenemos el cúmulo irregular y tenemos los cúmulos globulares. Cada uno de estos cúmulos nos indica algo distinto. Ya vamos a ver
qué es. Entonces acá tenemos este ejemplo mucho más claro de un cúmulo globular y un cúmulo irregular. Nuevamente aquí tenemos a las Pléyades. Lo mismo, pues son estrellas jóvenes y es algo irregular, o sea, tienen todavía un gas que las envuelve, pero ya se puede llamar cúmulo. Y este es el cúmulo un cúmulo globular, no recuerdo específicamente cuál es, pero la diferencia de estos dos cúmulos es abismal. ¿Por qué? Estos cúmulos globulares son cúmulos ya muy viejos, son de estrellas muy viejas, son de estrellas que tal vez tienen la edad del universo. A veces se dice también que estos cúmulos pudieron ser, eh, digamos, devorados en su momento por la Vía Láctea, que ellos provenieran de galaxias más pequeñas que la Vía Láctea, digamos, se tragó, ¿cierto? Entonces, esa es como una de las teorías. Y estos cúmulos globulares son muy característicos porque tienen una forma como muy, muy esférica, ¿cierto? Todos están concentrados como en una zona muy, muy, digamos, pequeña y densa, aunque pues no es tan pequeña, pero para hacer la cantidad de estrellas que es, sí es relativamente pequeña. Estos cúmulos son muy característicos, pueden tener desde miles de estrellas hasta millones de estrellas y es una zona supremamente densa de estrellas. Ahí hay un montón inimaginable de estrellas súper juntas, súper juntas. Entonces, estos cúmulos se encuentran en el halo de la Vía Láctea. O sea, la Vía Láctea, bueno, sí, la Vía Láctea tiene un plano, ¿cierto? Que es el plano galáctico, que es como el disco, que solemos ver por ahí en las animaciones. Es un disquito. En ese disquito es donde nosotros estamos ubicados, ¿cierto? Por eso cuando salimos en la noche vemos como la Vía Láctea, la vemos como una franja, es porque nosotros estamos en ese disco, en un disco planito. Pero estos cúmulos están como alrededor, no están en la zona del disco, sino que están como por arriba y por abajo del disco. Entonces, estos cúmulos están es como orbitando la Vía Láctea, no están dentro del disco como tal. Entonces, por eso han podido conservar su forma de cúmulo, porque no se vieron afectados con la gravedad de la Vía Láctea. Entonces, eso es algo muy interesante porque es lo que no puede suceder si tú estás en el disco de la Vía Láctea, porque si tú tienes un cumulito ahí súper lindo armado, con el tiempo se va a ir desarmando porque la galaxia se está moviendo, todo se está moviendo y hay muchos objetos que afectan gravitatoriamente ese cúmulo. Entonces, eventualmente se va a ir desgarrando, se va a ir desarmando. Entonces, por eso solo los cúmulos globulares tienen que ser necesariamente en zonas alejadas del disco. Mientras que estos cúmulos abiertos los encontramos en el disco, justamente, en el disco. Son cúmulos generalmente muy jóvenes, porque, por lo que les contaba, porque todavía no se han desarmado. Eventualmente se van a desarmar. A medida que vaya envejeciendo, se va a ir desarmando el cúmulo, que es lo que suponemos que le pasó, por ejemplo, al Sol. El Sol muy seguramente también hacía parte de un cúmulo, nació también en una nebulosa, como todas las estrellas, pero se fue su cúmulo, se fue desarmando y ella se fue quedando muy solita. La verdad, pues el Sol es una estrella solitaria. Lo más normal es encontrar sistemas binarios de estrellas al menos, pero el Sol se quedó solito y construyó sus planetas y la estrella más cercana que tenemos está a 5 años luz. En estos cúmulos las distancias son mínimas, o sea, son mucho más pequeñas. Son mucho más pequeñas que la distancia entre el Sol y Próxima Centauri, que es la más cercana. Entonces, por eso, si estamos ubicados en el disco, todo cúmulo que veamos va a ser joven. O lo más seguro, lo más probable es que sea joven. Mientras que estos cúmulos globulares son viejos por eso, porque se pudieron, por su ubicación se pudieron conservar así como tal, como cúmulos. Ahora, los que más nos interesan son las guarderías estelares. Es decir, generalmente los cúmulos irregulares, porque estos cúmulos, pues los cúmulos abiertos, porque estos cúmulos globulares, como les comentaba, ya son cúmulos viejitos, ya son de mucho tiempo. Entonces no tenemos la oportunidad de ver como las primeras etapas de las estrellas, como si lo podemos ver aquí en los cúmulos abiertos.
Entonces, por eso se les llama guarderías estelares, ¿sí? Porque es la zona, es el momento en el que las estrellas todavía están junticas, recién nacidas, ya terminaron de formarse, pero todavía están junticas. Todavía la galaxia no ha podido desarmar el cúmulo. Entonces, esto es muy interesante. Y los cúmulos son algo supremamente básico en astronomía. Son algo supremamente importante porque permite estudiar muy bien la evolución estelar, permite estudiar mucho mejor eh, ciertas características de la formación estelar y de las distancias pues de las distancias en el universo, porque tenemos una ventaja al encontrar un cúmulo. Tenemos la ventaja de que se encuentran a una distancia determinada. Es decir, el cúmulo está todo a una misma distancia de la Tierra. Pues hay unas estrellas que están más cerquita, otras están un poco más lejos, pero la distancia no es abismal. La distancia entre cada estrella no es demasiado grande como para que induzca un error demasiado grande en nuestros cálculos. Entonces, además de que están a la misma distancia, también se formaron al mismo tiempo. Se formaron casi que a la vez, junticos. O sea, seguramente tienen diferencias de años, de millones de años tal vez, pero eso no es algo que nos afecte tan grandemente. Entonces, como tienen casi la misma edad y como tienen casi la misma distancia con respecto a la Tierra, son objetos supremamente importantes y nos han ayudado muchísimo a entender la evolución estelar. Ahora, ¿por qué son importantes estos objetos? ¿Qué es lo que nos enseñan y por qué lo resaltas tanto? Bueno, resulta que vamos a ver primero algo que se llama el diagrama Hertzsprung-Russell. Este normalmente le llamamos diagrama HR. Este diagrama lo que hace es ubicar las estrellas en este diagrama, pues claro, dependiendo a su tamaño, a su temperatura y a su color, ¿cierto? Entonces, bueno, también a su magnitud y luminosidad. Entonces, hacia la derecha, las estrellas van a ser más rojas y más frías, y hacia la izquierda, las estrellas van a ser más azules y más calientes. También hacia abajo, las estrellas van a ser más pequeñas y menos luminosas, y hacia arriba, las estrellas van a ser más grandes y más luminosas. Entonces, tenemos aquí como 3 zonas importantes. En realidad, como 4, pero lo resumiremos en 3. Entonces, tenemos la secuencia principal. Todas las estrellas que estén digamos, en su juventud, que estén produciendo, eh, convirtiendo hidrógeno en helio, van a estar ubicadas acá, en la secuencia principal. Y las estrellas que ya envejecen, que ya dejan de producir, de quemar hidrógeno, convertirlo en helio, pasan a ser un poquito más viejas, por decirlo así, entre comillas, pasan a la zona de gigantes y supergigantes. Gigantes o supergigantes dependiendo de la masa. Eso depende completamente de la masa inicial de la estrella. Y tenemos esta zona que es de enanas blancas, que es la zona ya del cadáver estelar. Es decir, estas ya no son estrellas como tal porque no hacen fusión nuclear, sino que son lo que queda después de que una estrella de una masa relativamente pequeña muere, ¿cierto? O sea, las que tienen final que no es estrella de neutrones ni es agujero negro, pues que el agujero negro son las estrellas que tienen ya mucha masa. Entonces, pues demasiada masa. Entonces, básicamente, esto es como de lo más importante para nosotros entender qué sucede con los cúmulos y qué sucede con la evolución de las estrellas. Resulta que mientras más masa tenga una estrella, más rápido va a vivir su vida, por decirlo así. Más rápido va a envejecer y más rápido va a morir. Mientras que si eres una estrella de baja masa vas a tener una vida súper larga. Normalmente las estrellas más pequeñas, así rojas, tienen algunas hasta la edad del universo y ahí siguen y seguirán por mucho más tiempo. Por ejemplo, una estrella como el Sol es una estrella más o menos pues pequeña y tiene una vida muy larga, pero no tan suficientemente larga como
como estas otras, por ejemplo. Entonces, la vida del Sol en su etapa de secuencia principal es de unos 9.000 millones de años. Nosotros vamos como por la mitad. El Sol tiene unos 4.500 millones de años. Es tiempo suficiente para que se forme planetas, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Normalmente, para que se forme vida, esperamos que sean estrellas de una masa decente, que no sea algo muy grande, porque para que se forme vida tiene que pasar un buen tiempo, o sea, el planeta tiene que estabilizarse y luego tienen que darse ciertos procesos químicos para que surja vida. Entonces, si nosotros salimos a buscar exoplanetas en los que esperamos encontrar tal vez alguna, no sé, alguna pista de vida, esperamos que sean estrellas estables. Y para que sean estrellas estables tienen que ser estrellas más bien pequeñas, no pueden ser demasiado grandes porque no habría tiempo suficiente para formarse vida. Estas estrellas duran unos millones de años, estas unos miles de millones de años. La diferencia es bastante importante. Entonces, por eso siempre trataremos de buscar hacia este lado, la vida, pues. Entonces, eso es lo que sucede. Resulta que todo este tipo de estrellas vamos a alcanzar a encontrar en en un cúmulo. En un cúmulo estelar vamos a alcanzar a encontrar muchas estrellas de todos estos estilos, ¿cierto? Entonces, resulta que mientras más pasa el tiempo, nos vamos a ir yendo por esta línea, mientras más pasa el tiempo, menos de estas estrellas, o sea, estas estrellas que están en toda esta punta van a empezar a morir y van a empezar, o a morir no, van a empezar a envejecer y van a empezar a mudarse hacia la zona de supergigantes. Entonces, mientras más viejo sea el cúmulo, más de estas estrellas se van a mudar hacia esta zona, se van a ir hacia esta zona. ¿Sí? Entonces todas van a empezar a saltar hacia esa zona. Eso es algo supremamente importante para determinar la edad de un cúmulo. Entonces, vamos a ver otro concepto para entender lo que sigue. El otro concepto es magnitud. La magnitud es un número asociado a la luminosidad de una estrella. Y es un número que por tradición conservamos como que mientras más brillante, el número es más pequeño. Mientras más oscura la estrella, el número es más grande. Entonces, lo conservamos así porque así se viene haciendo hace un buen tiempo, eso así lo propuso un filósofo hace mucho tiempo, y pues lo conservamos de esa forma, igual que el nombre de nebulosa planetaria, por simple tradición en astronomía. Y pues ha generado un poquito de problema, pero tampoco, simplemente tomamos eso en cuenta y listo, hacemos nuestros cálculos. Entonces, resulta que cuando nosotros queremos analizar un cúmulo, por ejemplo vamos a querer entender, a querer clasificar estas estrellas como en esta secuencia principal, o sea, queremos darles su categoría correspondiente. Lo que nosotros hacemos es que tomamos una foto de este cúmulo en un filtro, ¿cierto? Estos filtros son, ¿cómo decirlo? Permiten que al tú tomar una fotografía, tomes la fotografía en una longitud de onda estrecha, es decir, en el color rojo específicamente, en el color azul específicamente, en el color amarillo específicamente, pues o más bien verde, en el infrarrojo, en el ultravioleta. Esto es lo que permiten los filtros. Entonces lo que nosotros solemos hacer es tomar dos fotos, una en un filtro, otra en otro filtro, distanciados, y bueno, hay ciertos filtros claves para hacer estos análisis. Tomamos estas fotos y luego las comparamos, ¿cierto? Hacemos una cosa que se llama diagrama color magnitud, que es esto que estamos viendo acá. Entonces, lo que hacemos es que cuando una estrella es joven, va a brillar muy azul. Entonces, si le tomamos una foto en el filtro rojo, no se va a ver muy brillante, sino que estas rojitas se van a ver muy brillantes. Pero si lo tomamos en el filtro azul, la estrella se va a ver, estas se van a ver muy brillantes, mientras que estas rojas se van a ver apagadas, o sea, no se van a ver casi. Entonces, lo que hacemos es medir la magnitud de las estrellas en cada una de las fotos. Supongamos que tomamos dos fotos, una foto de azul, otra foto de rojo. Entonces medimos las magnitudes y luego hacemos este diagrama que se llama diagrama color magnitud. Entonces en un eje ponemos la magnitud en un color
Y aquí ponemos la resta de las magnitudes. Como les decía, la magnitud es un número asociado a la luminosidad. Mientras más brillante la estrella, más pequeño el número, pero también depende de la distancia a la Tierra. O sea, la ventaja con los cúmulos es que como la distancia a la Tierra es fija entre ellos, pues es una magnitud que uno puede mirar con respecto al mismo cúmulo, nada más, o sea, compararlos entre ellos. Mientras que si tú vas a medir la magnitud de una estrella en el cielo que ves de una, yo qué sé, comparas a Sirio con Rigel y Sirio se ve mucho más brillante, va a tener una magnitud más pequeña, mientras que Rigel se ve mucho más apagada, entonces va a tener una magnitud más grande, pero en realidad intrínsecamente es más brillante Rigel que, que, que Sirio, ¿cierto? Porque eso depende. Entonces hay dos formas de medir la magnitud. Una es la magnitud absoluta, que es la magnitud que sí está relacionada con el brillo intrínseco, y la otra es la magnitud relativa, pues, que es la magnitud relativa a nosotros, a cómo la vemos nosotros desde acá, ¿cierto? Como la vemos desde la Tierra, que es nuestro punto de observación, pero ese problema no lo tenemos acá porque finalmente estamos viendo un cúmulo y el cúmulo de todas las estrellas está en la misma distancia. Obviamente que hay que identificar cuáles estrellas sí pertenecen y cuáles no, porque cuando miramos un cúmulo se van a atravesar unas cuantas estrellas que no pertenecen al cúmulo, que están ahí como estrellas de campo. Entonces es importante también aprenderlas, pues diferenciar las estrellas que sí son del cúmulo y las que no. Normalmente eso se puede mirar tal vez con paralaje, con movimientos propios, porque si tú ves, digamos, que esta estrella se mueve mucho al medir paralaje y esta no se mueve casi, y todas las del cúmulo no se mueven casi, entonces tú sabes que esta no va a pertenecer al cúmulo. Esta está suponiendo que está por ahí en el campo, o sea, está en nuestro campo de visión, pero no pertenece como tal al cúmulo. También es importante, creo que se me pasó aclarar que los cúmulos son grupos de estrellas que están interactuando gravitacionalmente entre ellas, o sea, están realmente juntas en el espacio, no como las constelaciones, por ejemplo, que son asociaciones de estrellas que nosotros hacemos por cómo las vemos desde acá, desde la Tierra, pero ellas como tal no siempre van a estar unidas gravitacionalmente. Hay constelaciones, y la mayoría son así, que están conformadas por estrellas muy distantes entre sí, o sea, que no tienen absolutamente nada que ver, que solo están juntas desde nuestro punto de vista, mientras que los cúmulos sí son estrellas que están juntas físicamente. Entonces, bueno, cuando nosotros hacemos el proceso que les comentaba, se va a formar aquí en este diagrama color magnitud, acá tenemos la resta, acá tenemos un filtro, se va a formar algo como la secuencia principal. Va a quedar aquí las estrellas como en todo el centro, así como esta franja que vemos acá, va a quedar así similar en este diagrama. Pero resulta que va a haber algo muy importante. Miren que aquí está secuencia principal, ¿cierto? Esa sería la secuencia principal. Pero hay algo muy importante, y es que dependiendo de la edad del cúmulo, va a haber algo que llamamos turn-off point. Es decir, el punto donde las estrellas están empezando a salir hacia la zona de gigantes. Miren aquí dice Giant Branch. Entonces, de acuerdo al punto donde empiezan a salir hacia la zona de gigantes, se va a saber la edad del cúmulo. ¿Cómo? Determinando, de acuerdo a las estrellas que se conozcan, ¿cierto? Según su masa, cuáles debieron, o sea, ¿cómo decirlo? Según la masa de las estrellas del turn-off point, que ya están empezando a salir, se sabe la edad, porque nosotros ya tenemos, como por decirlo así, catalogado la forma en la que va a vivir una estrella dependiendo de su masa. Entonces, si nosotros decimos, bueno, esta estrella es súper gigante, va a vivir 10 millones de años y solo esa si ha salido de la secuencia principal, entonces el cúmulo es súper joven y solo tiene 10 millones de años, suponiendo un caso pues súper extremo. Pero si, por ejemplo, una estrella, yo qué sé, un poco más grande que el Sol, ya se salió hacia la zona de gigantes, entonces quiere decir que han pasado para ese cúmulo ya unos 9.000 millones de años, porque es lo que se espera que se demore una estrella como el Sol para salir del brazo. Aunque normalmente esto no ocurre porque estrellas ya de tanta edad no van a estar todavía en cúmulos.
pues a menos que sean cúmulos globulares como tal. Pero estos cúmulos irregulares, normalmente las que alcanzamos a ver que salen hacia la secuencia, digo, hacia la zona de gigantes, van a ser estrellas de muy alta masa. Entonces, así es como se determina la edad de un cúmulo. Espero que haya quedado como suficientemente claro. Es un tema bastante extenso y complejo y claro que lo volveremos a tratar, lo seguiremos tratando cada vez que se pueda y que surjan dudas y cuando volvamos a tocar este tema, porque vamos a seguir con la parte de evolución estelar, entonces lo volveremos a hablar con mucho, mucho más detenimiento. Acá solo quería ilustrar un poco como cuál es la importancia que tienen los cúmulos para el estudio de la astronomía. Entonces, acá ilustro un poquito, pues, como lo que se hace con estos cúmulos y cómo es que se estudian y cómo se determina la edad de un cúmulo. Y esas son preguntas muy importantes en astronomía que tratamos de resolver de estas formas. Y quería aquí ilustrar un poquito cómo se resuelven esas incógnitas. Entonces, obviamente no, la idea no es aquí empezar a hacer fotometría ni estos procesos, pero sí es bueno que sepamos así por encima, qué es lo que hace, digamos, un astrónomo observacional, por ejemplo, en su profesión. Y aquí les quería ilustrar un poquito de, bueno, de dónde es que sacan la información, porque también es importante la duda, así sea ciencia, digamos, no, si todo está muy comprobado, tú también al aprender ciencia de forma divulgativa tienes que cuestionarte sí, cuál es la lógica de eso, por eso de dónde sale, cómo lo descubrieron, cómo lo estudiaron, eso también es importante porque justamente la base del pensamiento científico es no tragar entero y cuestionarse todo e indagar y buscar, investigar y si no me crees vas y buscas una fuente y compruebas y si estoy equivocada vienes y me dices Liz, no, eso no está bien, lo que dijiste no está correcto, en este libro dijiste otra cosa y seguramente yo pueda cometer muchos errores acá hablando, entonces cualquier cosa, siempre, siempre estamos dispuestos a corregir, a cambiar, a mejorar. Entonces, espero que les guste mucho, que lo aprovechen mucho y nuestro próximo encuentro será el 14 de septiembre para celebrar el cumpleaños número 3 del club y los esperamos. Les compartiré también estas diapositivas porque acá tengo unos enlaces bacanos de la NASA sobre todo para saber pues para ahondar un poquito más en estos temas. Estas son simplemente imágenes del telescopio espacial Hubble, pues que son muy lindas y que son las que usé acá. Y estas también son imágenes de la NASA. Acá ya es una explicación de qué es una nebulosa y aquí hay una explicaciones en video de los tipos de nebulosa y los tipos de cúmulos estelares para que entren, lo chequen y todo. Les voy a compartir las diapositivas. Y bueno, muchísimas gracias por asistir. Nos vemos pronto y todas las dudas recuerden que las recibimos. Visiten porfa nuestras redes sociales, cualquier cosa nos cuentan. También tenemos nuestro correo, que ahí está todo, todas nuestras, pues como nuestras redes sociales las pueden encontrar en el portal universitario, ¿cierto? Que es donde van a ver este video y para que nos escriban cualquier cosa. Bueno, muchas gracias por ver esta explicación.